Bienvenidos a Hablemos de, el podcast de reconexión del grupo de jóvenes y adolescentes de Centro Cristiano Cuautitlán. Bienvenidos a Hablemos de, como saben estamos en la segunda temporada y estamos hablando de parábolas. El día de hoy nos toca hablar de una parábola muy interesante. Ya tuvimos alguna conversación detrás de cámaras que se me hizo muy interesante. Bueno, vamos a hablar acerca de la parábola del buen samaritano. Esta es una parábola muy conocida realmente, sobre todo en el tema de misiones y demás. Se le da incluso como, o sea, se enfoca mucho en esta parábola e incluso se le da mucho este tema de hasta el nombre, ¿no? Al tema del servicio del buen samaritano. Es muy conocida, pero bueno, como podrán darse cuenta a lo largo de este episodio, hay muchas cosas interesantes que por lo menos yo no sabía, que me dieron mucho contexto y que aún me hicieron reflexionar mucho. Y bueno, pues me gustaría primero que nada que podamos dar la bienvenida como equipo. Nos acompaña el día de hoy Katie. Hola. Keila, K-Pop y Luis. y Luis, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar como siempre con la lectura de la parábola, por lo cual Luigi nos va a ayudar el día de hoy. Dice Lucas 10:25, el buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Wow. Pues no sé ustedes, pero a mí esta parábola en particular, no sé, se me hace increíble cómo Jesús en ese sentido, pues usa esta parte de las parábolas para enseñar y aún para defenderse. Y bueno, mira, primero que nada me gustaría que diéramos un poco de contexto, ¿no? Y voy a intentar resumir un poco la parábola. Pues básicamente nos habla acerca de un estudioso de la ley, ¿no? Y el contexto es el siguiente, ¿no? O sea, Jesús está evidentemente en su ministerio, está predicando y obviamente es algo que hemos dicho ya en capítulos anteriores, ¿no? En el sentido de que en esa época, en la época en la que Jesús está pasando todo esto, pues la palabra no tenía, no todos tenían el acceso a la palabra, ¿no? Pues era este tema del Pentateuco, que estaban los rollos y solo algunas personas específicas eran quienes podían tener de alguna manera acceso a la palabra. Entonces aquí nos está hablando de que era un estudioso de la ley, ¿no? Quien le está haciendo la pregunta. Entonces yo me imagino, y quiero que nos imaginemos la escena, ¿no? Está Jesús enseñando. Estas personas están celosas de alguna manera o están incluso viendo las escrituras de una manera religiosa, y pues viene Jesús con todas estas ideas revolucionarias para su época, el cómo reflexiona él la palabra de esta manera revolucionaria, rompiendo esquemas, y esta persona viene pues con trampa, ¿no? Viene a decirle,
cómo obtengo, ¿no? Cómo es que puedo tener, cómo puedo heredar la vida eterna. Y Jesús aquí algo interesante, Jesús de entrada pues responde con la ley, ¿no? Dice, bueno, ¿qué dice la ley? Por supuesto. ¿No? Y aquí la palabra clave, y digo, vamos a hablar mucho de varios temas específicos, pero aquí la palabra clave, y como para entender más que nada el contexto, insisto, viene esta persona que es estudiosa de la ley a buscar retar o que se equivoque Jesús, le dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué dice la palabra? Ujú. La palabra habla de ayudar a tu prójimo, ¿no? Y él dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y es cuando él contesta con esta parábola, ¿no? Donde dice, bueno, pues pasa, hay un judío, cae en desgracia por un ladrón, está tirado al lado del camino, pasa un sacerdote, estoy parafraseando porque hay algunos puntos muy interesantes, Claro, sí. que vamos a ver ahorita. Dice, pasa un sacerdote, no lo ayuda, pasa un levita, no lo ayuda, y estamos hablando de personas, de las personas que nos dicen que está pasando al lado del camino, son personas que conocen de la ley, ¿no? Que conocen de la palabra de Dios, ¿no? Es un sacerdote, es un levita, y al final dice que pasa un samaritano, ¿no? Y es el samaritano quien realmente ayuda al judío. Y algo importante para entender es que los samaritanos y los judíos no eran los mejores amigos en esa época. Sí, exactamente. ¿No? Yo por ahí tengo una definición de cómo era la relación entre cada una de estas. Entre judíos Exactamente. y samaritanos. Samaritanos que vivían en Israel, pero que contrajeron matrimonio con extranjeros. Okay. Situación que los judíos veían mal, porque como resultado sus hijos no eran sangre 100% judía, así que no eran considerados de esa manera, ¿no? 100% judíos. Sí, correcto, porque había mucho celo, ¿no? En el sentido de, o sea, ya habían perdido, o sea, todo este orgullo, por decirlo de alguna manera, de ser israelita, lo llevaban a un extremo en el que incluso había pues esta parte de, no sé, como de rechazo hacia los que no tenían el 100% como de pureza, ¿no? Exactamente. Ok, entonces pues este es el contexto, ¿no? Este es el contexto en el que nos están contando esta parábola. Insisto, es importante entenderlo para entender lo disruptivo del actuar de Jesús, entender lo disruptivo de estas ideas, ¿no? De cómo es que lo veían en esa época, ¿no? Y cómo intentaban retarlo, y él definitivamente con la palabra pues buscaba, les contestaba, ¿no? Y otro dato, por ejemplo, para el tema de entender lo que representaba la relación entre un judío y un samaritano, pues nos habla también el pasaje de la samaritana, ¿no? Cuando incluso la samaritana dice, pues tú me hablas a mí, dices, tú siendo judío me hablas a mí, o sea, se sorprende, o sea, insisto, eso me habla de que su relación no era buena, ¿no? Entonces, en este contexto, Jesús cuenta esta parábola, y es por eso lo disruptivo. Pero hay algunos otros datos interesantes antes de dar como la explicación 100% de la parábola que tenemos. Cuéntanos, Katie. Bueno, en el versículo 31 y 32 dice que dos hombres, haciendo referencia al sacerdote y al ayudante del templo, o bueno, un levita, solo dos vieron, y el samaritano vio, pero fue movido a misericordia. Y bueno, yo considero que en lugar de ver, o sea, también observó. Y es importante saber la diferencia entre ver y observar, ya que ver es percibir lo que pasa a nuestro alrededor, que fue lo que hicieron el sacerdote y el ayudante. Ellos se dieron cuenta que había alguien lesionado ahí, pero siguieron su camino. Y observar, pues, es poner atención a lo que estamos viendo, y en esa atención es cuando desarrollamos intención para luego pasar a la acción, que fue lo que hizo el samaritano, que fue lo que haría Jesús, claro, y qué es lo que deberíamos de hacer nosotros. Los cristianos como obligación tenemos seguir a Jesús y imitar sus acciones, o al menos esa es lo que se espera de nosotros. Y hay una frase de una pastora que se llama Joyce Meyer, que dice que si cada persona que se hace llamar cristiana estuviera actuando en el mundo como un cristiano, tal vez no tendríamos los problemas en la sociedad que tenemos ahora. Y pues quiero leer Mateo 25, que dice que cuando nosotros vayamos al Padre y heredemos el reino de los cielos,
que Dios nos dirá, tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Dice, entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O te vimos con sed y te dimos algo de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más significante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Wow, así es. Entonces, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Hay una misión que es la de ir a dar comida y ropa a las vías, ¿no? Y, por ejemplo, es poniéndolo o relacionándolo con esto, ¿no? ¿Te acuerdas del día que le diste de comer a un indigente? Pues tú en realidad se lo diste a Jesús, ¿no? Yeah. Y bueno, lo que Jesús nos intenta decir es que Él refleja su rostro en el rostro de un necesitado. Tú quieres tener un encuentro cara a cara con Dios, tienes que tener un encuentro cara a cara con la necesidad. Sí. Muchos dicen que quieren servir a Dios como si Dios necesitara, en su magnificencia, necesitara algo de nosotros, Claro. ¿no? Y la única manera de servir a un Dios que no necesita de nuestro servicio es sirviendo a los seres humanos que sí, pues que Él ama y que sí necesitan nuestro servicio, ¿no? Esa es una frase de Ike Arroyo y es como, siento que se relaciona mucho con esto, ¿no? Y pues quiero terminar pues con Colosenses 3:23, que dice que todo lo que hagamos, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Y que cada vez que veas a alguien en necesidad, no lo veas como una persona más o hagas o lo veas y sigas tu camino, al contrario, ¿no? Sino te detengas a ayudar esa necesidad, porque tenemos que ser cristianos que observen, que ayuden y que amen a su prójimo. Wow, no, pues muy interesante la reflexión, ¿no? Y me parece totalmente acertada, ¿no? O sea, de entrada, digo, como para dar un poco de claridad y totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo creo que el tema central de esta parábola, pues es eso, ¿no? Que debemos de amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo, o sea, y es acá lo increíble, ¿no? ¿Quién es nuestro prójimo? Es toda aquella persona cercana que necesita nuestra ayuda, nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestra atención, independientemente de si es que no es cristiano, es que no, independientemente de su credo, de su nacionalidad, de su raza, independientemente de quién sea, o sea, eso es lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Aún el día de hoy es disruptivo. Y es Dinos que pues que ahí lo vemos, ¿no? O sea, los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿no? Y entonces es como, por ejemplo, dabas el ejemplo de la samaritana, no, tú judío me estás hablando a mí, ¿no? Y es como es eso, beber, mostrar, ¿no? Esa misericordia a la gente, porque, y algo que me venía mucho a la mente es actuar conforme al corazón de Dios, ¿no? Cómo fue también Jesús en vino a la tierra a servir a los demás, entonces es eso, ¿no? Reflejar las acciones que ellos hicieron, porque cuando nosotros creemos y aceptamos a Dios, es actuar conforme Él lo hizo, conforme lo hizo Jesús, ¿no? Y es como eso de si vemos la necesidad, porque hay una línea que divide entre el conocimiento y el creer, porque el sacerdote y el levita tenían conocimiento de la palabra y todo lo que tú me quieras decir, pero realmente creer es realmente ver la necesidad de las demás personas, ¿no? Actuar en consecuencia. Exacto, entonces es esa, ¿no? De que cuando tú crees, cuando tú tienes esa fe, cuando realmente conoces a Dios, tú ves la necesidad y te nace, como dice Katie en Colosenses, te nace del corazón ayudar a los demás, no solo por, tal vez, lo quiero ayudar para que Dios me bendiga, ¿no? Sino hacerlo de corazón, porque tú ves la necesidad. Y hay veces en que tú ves esa necesidad porque tú en algún tiempo en un pasado viviste lo mismo, claro, y nadie te ayudó y nadie te estuvo para ti, entonces es como tipo tener esa compasión, interceder por esa persona, de decir, yo viví lo que tú estás viviendo ahora, te quiero ayudar, porque si nadie me ayuda a mí,
yo sí lo voy a hacer, ¿no? Porque yo sí tengo, pues yo sí te veo, ¿no? Esa necesidad y quiero hacerlo, ¿no? Quiero ayudarte. Entonces es eso como romper esos paradigmas, esas etiquetas de que si no eres cristiano no te voy a ayudar, no, o sea, no, es ver, ¿no? La necesidad. Sí, claro, y yo creo que por ejemplo aquí entra mucho este tema, no sé, yo me replanteaba esta parábola en este momento, ¿no? Y yo creo que incluso para hacerlo práctico en mi vida, yo creo que podemos preguntarnos, ¿no? Y sobre todo, no sé, en esta temporada en la que, en mi caso, que estoy pues muy metido en el tema de la palabra, pues como saben en la iglesia también estamos dando algunos cursos bíblicos y demás, entonces eso me lleva a qué, pues a estudiar, ¿no? Claro. Y Dios me de alguna manera ahorita me traía a la memoria esto, ¿no? O esta frase, el decir, soy un estudioso de la ley, ¿no? Porque dice aquí que era un estudioso de la ley quien está diciendo, o soy un hacedor de la ley, ¿no? Porque en ese sentido, como tú comentabas y se me hace buena la reflexión, es estas personas que pasaron ahí eran estudiosos de la ley. Pasó un sacerdote, pasó un levita, ¿no? Que su obra de levita es justo el servir a Dios, ¿no? Es el servir a Dios, pero termina siendo un estudioso o un hacedor de la ley, ¿no? Es realmente vivirlo, ¿no? Y eso me recordaba, estoy intentando recordar el nombre del pastor, me parece justo, ¿no? En ese sentido de decir de quién lo escuché, pero a lo que voy, él hacía una reflexión que tiene que ver con el siguiente, vamos a decirlo así, el siguiente cuento, ¿no? Dice que venía un pececito, o sea, imagínense el mar azul, así, todo el mar azul, en su inmensidad, y dice que venía un pececito nadando, y del otro lado se encuentra con una pareja de pececitos, no necesariamente son pareja, que eran dos amigos, ¿no? De pececitos, ¿no? Y viene, ¿no? Así, y se encuentran y le dice el pececito que viene solo, le dice a los otros dos pececitos, oye, pues, ¿cómo sientes el agua? Pues está fresca el agua, ¿no? Y dice, no, pues sí está fresca el agua. Ah, muy bien. Y ya, se va el pececito que iba solito y se van los otros dos. Y el pececito que le responde, pues ve a su amigo muy serio, ¿no? Y el que va muy serio le dice, oye, ¿te puedo preguntar algo? Y dice, sí, ¿qué pasa? ¿Qué es agua? ¿No? Y así se queda, ¿qué es agua? Y el otro, pues ¿cómo que qué es agua? Pues estamos en la inmensidad del mar. Y muchas veces eso nos pasa, o sea, ¿a qué voy con esta reflexión? Exacto. Muchas veces eso nos pasa, estamos tan ensimismados en la iglesia, en lo que leemos, en las parábolas, en estudiar y todo, que no nos damos cuenta, y al final del día, ¿qué es agua? Pues, yo lo veo así, ¿no? O sea, ¿qué es estar en el reino de Dios? ¿Qué es ser cristiano? Pues es vivirlo. Cuando tú lo vives, estás tan metido en el agua que no te das cuenta. Exactamente, y bueno, yo solamente quisiera agregar, o sea, basta echar un vistazo, asomar la cabeza por la ventana y ver que hay mucha necesidad por todas partes, ¿no? Y yo creo que la instrucción de Dios, yo creo que como cristianos la sentimos, de decir, ayuda ahí hay necesidad, ahí hay siempre algo en lo que nosotros podemos aportar. Entonces, obedecer esa instrucción de parte de Dios, yo creo que va de la mano con toda esta enseñanza. Eso es con lo que yo me quedo, por así decirlo. Wow. Pues me gustaría aún, bueno, generalmente hacemos esta dinámica de leer la parábola, explicamos un poco cada quien pues qué Dios nos dio, ¿no? En ese sentido, cómo la recibimos de parte de Dios. Pero hoy me gustaría hacer algo diferente con cada uno de ustedes, y es que podamos tal vez, en este sentido de esta parábola, en algún momento en nuestra vida donde hayamos dicho, híjole, creo que aquí aplica muy bien, de una manera muy específica, ya sea que sea una enseñanza que Dios nos dejó porque tal vez no fuimos un buen samaritano, o al revés, ¿no? Que alguien lo hizo con nosotros, no sé, pero me gustaría enriquecer esto con algo tal vez personal, ¿no? De cada uno de nosotros. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién dice yo? No, you got que me mira a mí. Y todos vemos a No Kate. yo quisiera compartir, ¿no? O sea, no quisiera exponerme en el sentido de decir que
siempre ando ofreciendo ayuda, ¿no? Pero cuando tengo la posibilidad, o sea, uno va en el coche, ve la necesidad de las personas que se acercan, o simplemente ves que a alguien le está pasando mal sobre la acera y pues el instinto yo creo que como cristianos es salir y apoyar, ¿no? Cuando se puede, porque por ejemplo últimamente yo veo muchas personas que piden dinero en la calle, ¿no? Y pues que quisiera uno traer también un costal, ¿no? Para poderle darlos a todos, pero pues en la medida de lo posible, en algo que he vivido últimamente, es una constante, ¿no? O sea, lo que les comentaba hace un rato, basta echar una mirada a través de tu ventana y ver que hay necesidad por todas partes, ¿no? Claro. Uh-huh. Venga, Katie, tú. Pues estando en el proyecto de las vías, cada semana llevabas con tu corazón totalmente quebrantado, Claro. pero también con un espíritu de agradecimiento a Dios, ¿no? Y de valorar lo que para ti es normal, es algo que una persona ni soñando lo puede vivir tan cerca, ¿no? Y algo que a mí me tocaba mucho el corazón, no, o sea, no fue mi experiencia, pero la compartí con los extranjeros que vinieron a sembrar este proyecto, que fue cuando venían los migrantes y regularmente traen a sus niños desde edades pues de adolescentes hasta niños muy pequeños. O sea, la otra vez atendimos a una chava que tenía 2 semanas de haber tenido a su bebé, ¿no? Y ahí estaba con su recién nacido en las vías esperando pues a que el tiempo pasara, ¿no? Y la verdad es una sensación fea porque tal vez a las personas de la calle que están en los semáforos o que están pues sí, ¿no? En el pavimento y así, les puedas dar un seguimiento más continuo, pero a esas personas que están de un lugar a otro y que probablemente nunca más vuelvas a ver en tu vida, es algo que sí te deja pensando, bueno, ¿y cómo lo puedo ayudar, no? Y creo que algo que como equipo pues nos propusimos pues fue compartirle de Dios, ¿no? Porque a lo mejor en nuestras posibilidades, en nuestras manos no está el que esa persona pues reciba nuestra ayuda, ¿no? Es muy difícil verla, volver a localizarla y algo así. Sí, pero al final están de paso, ¿no? Claro. Yo quisiera añadir algo pequeñito con respecto a lo que estás comentando, Katie. Los que llevamos el devocional cronológico, hay algo que a mí me gusta mucho, que me retuvo mucho en la cabeza, que decía, acuérdate que en algún tiempo tú también fuiste extranjero. Y te lleva a ese momento de empatía con todas estas personas que están buscando una mejor calidad de vida al final del día para su familia, ¿no? Entonces eso se ha quedado mucho en mi mente de, acuérdate que tú también fuiste extranjero en algún momento y debes tender la mano en ese sentido, ¿no? Wow, bueno, pues a mí lo que me viene a la cabeza todo esto, y también por ejemplo, digo, explicando un poco más, dentro de la iglesia a la que nosotros pertenecemos, Centro Cristiano Guautitlán, pues tenemos un servicio, ¿no? Vamos a una zona donde pasa el tren, que se le conoce en Latinoamérica como La Bestia, que bueno, pues es un tren que viaja por todo México y bueno, pues generalmente vienen muchos migrantes, ¿no? Que pues con destino al norte, a Estados Unidos, ¿no? Entonces la iglesia tiene un servicio en el cual pues llevamos alimento, llevamos ropa, pero sobre todo lo que comentaba Katie, ¿no? Pues la palabra de Dios, y es ahí donde me quiero enfocar, ¿no? Hablando de este tema de cómo poder ser un buen samaritano. Algo que Dios también me hablaba a mí en los últimos tiempos y pensando un poco en cuando nació todo este proyecto y demás, es también que la forma en la que nosotros podemos aportar muchas veces no necesariamente es económica. Sí, es ayuda, por supuesto que sí, pero no necesariamente, y que muchas veces no tenemos que ir incluso a las vías para poder ver esa necesidad. A veces en nuestra propia familia podemos ver esa parte y muchas veces decimos, no, a él no porque es bien pecador, mira, ni quiere. Pero justo lo que Dios nos está diciendo aquí es, no importa, o sea, a quien tú veas en necesidad, o sea, tú, y al final del día Dios te pone esas situaciones en el camino, ¿no? Entonces, una que me gustaría rescatar es, no importa la situación, no importa dónde estés,
siempre tienes que recordar, ¿no? Y siempre va a venir esta parte a tu mente, ¿no? De, no, él no por X, Y, no, porque es mi hermana y no entiende, mira, no es porque esto, porque justo eso pasa, entre más conoces el contexto de las personas, más pudieras estar eh, tentado a no ayudar porque piensas o juzgamos muchas veces, ¿no? Juzgamos y no necesariamente tiene que ser como lo ejemplificaba Jesús en esta parábola, un estudioso de la ley, un samaritano en el contexto que ellos marcan ahí, ¿no? Sino que también muchas veces es el cómo llegamos a juzgar incluso a nuestra propia familia, o insisto, las personas a las que llegamos a conocer más, tendemos también a poder juzgarlas o querer juzgarlas más, ¿no? Y Dios lo que nos está diciendo aquí, Jesús, es, no importa quién sea, es eso, el ayudar a tu prójimo, ¿no? Y es eso, el acceder al reino de Dios, ¿no? Esa es una. Y la otra es que lo que bien comentaba Luis y también Keila me parece, ¿no? En el sentido de no necesariamente muchas veces dinero. Katie lo decía, ¿no? A veces dices, yo les quiero dar todo, pero a lo mejor eso en el momento va a resolver algo de una manera solamente superficial y solamente momentánea, pero justo el poder que tiene la palabra de Dios, el poder sembrar en ellos eso les va a ayudar para toda la vida. Y muchas veces, no sé, pensando en esta experiencia de las vías, yo también me pasó algo ahí. Recuerdo que unos migrantes que conocimos ahí necesitaban dinero o estaban pidiendo dinero porque la necesidad era la siguiente y era llegar del lugar en el que estábamos nosotros a un albergue que está como a 15 kilómetros de la zona a la que nosotros vamos. Y alguien decía, bueno, pues les doy y los mando en autobús y a veces no se da cuenta uno que no necesariamente esa es la solución, porque algo que a mí me quedó claro en ese momento, que yo no sabía y no entendía, era la primera vez que iba a un lugar así o a una misión así, es que por ejemplo ellos también al final del día son ilegales, ¿no? Entonces eso les puede generar un tema porque no los pueden abordar en el autobús, ¿no? Entonces y muchas veces el hecho de que ellos traen dinero los asaltan en el camino, o sea, si los demás migrantes ven y por ahí hay alguna persona que va a actuar de mala fe y se da cuenta que tú le estás dando dinero, los asaltan en el camino. Entonces, insisto, hay muchas formas de ayudar, no quiere decir que no sea necesario el dinero, sí lo es necesario, ayuda, aporta, pero sobre todo como cristianos debemos entender que lo principal está en sembrar en ellos es la palabra de Dios, ¿no? Yo haciendo un poco referencia a eso, que a veces el dinero no es la solución hacia el problema de alguien. A veces creemos que vamos a ver al necesitado como en la parábola, ¿no? Golpeado, ahí moribundo, y a veces el necesitado es la persona que tienes al lado y que tú no te imaginas, y a veces un abrazo, una palabra de todo va a estar bien o de tú confía en Dios, puede sonar muy plano, pero en realidad para esa persona se vuelve algo muy profundo y que agarra sentido al problema que tiene. Está como dijiste, está tirado, ¿cómo dijiste? Moribundo, pero en su alma, ¿no? O sea, sí, pero en su alma, eso es verdad, Sí, muchas veces vemos más lo físico, ¿no? Y no nos adentramos a lo realmente lo que hay adentro, ¿no? Y por ejemplo también conmigo mi experiencia fue con Mía, creo que sí se llama así, la de los migrantes, sí. Donde pues yo de hecho creo que una semana antes no había sido mi cumpleaños y todo, y ella iba tus 15 años, sí, para ser específicos. Exacto. 15 años. Mis 15 años. Y cuando fuimos aquí, pues la próxima semana fuimos con ellas y la conocí a Mía. Ella tenía tanto ese sueño, tanto ese anhelo de, yo quiero mi vestido y quiero mi fiesta, porque los iba a cumplir, ¿no? Y yo en ese corazón, en mi corazón era como, obviamente no lo tenía a la mano y el vestido, ¿verdad? Pero era como en mi corazón de decirle, ay Dios, cuánto me gustaría darle mi vestido a ella y que ella lo tenga, ¿no? Y es impresionante cómo es que Dios conecta todo, porque yo venía con eso y dije, no, pues es que quién sabe cuándo vayamos a volver a venir, ¿no? Sí. Y ya, en fin, nos despedimos y todo, y regresamos a la iglesia, y ahí fue donde, ¿quién fue?
Bueno, creo que usted, entre Selma, ¿no? Entre Sí, todos todos. estaban como en ese, En ese mismo sentir sí. de querer Hacer hacerle su una fiesta. fiesta y todo. Y ahí fue cuando Selma viene y me dice, oye, es que queremos hacerle, ¿qué tal? ¿Te animas ahora? Sí, yo dije, quiero darle mi vestido. O Ojalá sea, en producción puedan poner estas imágenes más adelante. Sí, eso, Quiero- Hay evidencia de ese momento. Exacto. sí, estuvo muy padre. quiero darle mi vestido, ¿no? Y Dios me dio esa oportunidad, o sea, es que Dios conecta todo, ¿no? Y ya hicimos la fiesta y todo. Y algo que sí me dolió mucho fue que cuando volvimos a ver ya no la vi, ya no la encontré, ¿no? Porque Sí. yo tenía esa esperanza de volverla a ver, ¿no? De pues estar en contacto con ella, cómo estás y todo, ¿no? Y no verla, y es como eso, ¿no? De que tal vez a esas personas las ves un sábado, un día, pero al siguiente ya no, ¿no? Claro. Y es ese acto que es lo que es como más o menos bueno, no es más o menos, es escuchar clara la voz de Dios, de que si Dios te dice dale esto, es darle eso en ese momento, porque Claro. tú no sabes si puede tener otra oportunidad para recibir eso, ¿no? O sea, es como ver eso, ¿no? Ver el corazón de la gente, sí, es algo que realmente te mueve mucho a ti como persona, ¿no? Porque como dice Katie, valorar lo que tenemos y aún lo que no tenemos simplemente y aunque suene súper superficial, pero el simple hecho de despertar un día más es un regalo realmente de Dios, porque tú no sabes quién no pudo hacerlo, ¿no? Y es como ver ese de que gracias por dejarme despertar un día más, gracias por tener mi familia, gracias por tener una casa, un techo, gracias por todo lo que me has dado, ¿no? Y también es como eso de que aunque no, si no tenemos mucho de que, o tal vez como decía Luis, ¿no? Querer darle a la gente lo mejor, lo más guau. No, simplemente si tú tienes, por ejemplo, 50 pesos ahí en tu bolsillo, dale esos 50 pesos y de ahí nace esa semilla de que Dios ya va a prosperar, va a multiplicar Claro. esos 50 pesos. Tu ¿no? próximo Entonces, cumpleaños va a ser solo abrazos, Katie. Digo, Keila. no, pero Sí, es sí, verdad. correcto, pues es correcto, ¿no? Es a mí, y un poco rescatando el tema de la parábola, pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea en este podcast, en esta temporada, ¿no? El que podemos llevarlos pues a reflexionar, un poco entender todo este tema, conocer las parábolas. A mí de verdad las parábolas es una parte que me encanta ver cómo a un Jesús reaccionaba, ¿no? Incluso ante el ataque, ante la incredulidad, ante el cómo era retado, ¿no? Y era parte también de estos puntos que yo traía a la mesa, en el sentido de aprender en esa parte de Jesús, ¿no? Él primero que nada respondía con la palabra de Dios, ¿no? Dice, bueno, ¿qué está escrito ahí, ¿no? Y el poder ver la claridad con la que él podía entender el propósito de Dios, el propósito del reino en la tierra, pues se me hace algo increíble, ¿no? Es algo que siempre me vuela mucho la cabeza, ¿no? Y esta parábola, pues es ejemplo de ello, ¿no? Cómo Dios nos da una enseñanza tan grande, una enseñanza, ¿no? Y lo dicen las mismas escrituras, que todo pasará, pero la palabra de Dios no, ¿no? Y aún 2000 años después, más de 2000 años después, pues sigue siendo vigente en nuestras vidas, ¿no? De acuerdo. Y es algo muy bonito, muy bonito en ese Es sentido. como eso, ¿no? De que, como le decía, ¿no? Por ejemplo, recapitulando la parábola del sacerdote y el levita, ¿no? Ellos pues están como muy cimientos en la iglesia, ¿no? O sea, deben tener mucho conocimiento, ¿no? Y lo tienen, ¿no? Por así decirlo, pero es eso, ¿no? O sea, tal vez siempre repiten o siempre leen de amarás a tu prójimo como a ti mismo, honrarás a tu padre y a tu madre. Y lo repiten, ya se vuelve como tipo una rutina, ¿no? De siempre Exacto. leerlos y así, pero es realmente ponernos a pensar, reflexionar, a ver, Vivirlo. si le estoy amando, si estoy honrando, o sea, es eso, ¿no? De Claro. que tener esa convicción, mientras tú no tengas esa convicción, pues no sirve de nada leer la Biblia, no sirve de nada tener tanto conocimiento si en tu corazón no hay esa compasión, ese corazón como el de Dios. Claro. Tan estás ahí que no te das cuenta que es agua, ¿no? Que Exacto, son las o sea, pececitas, es agua, ¿qué es agua? No te das cuenta. Pero bueno, pues espero que de verdad esto los pueda llevar también a ustedes a reflexionar, que los pueda llevar incluso a leer la palabra. El hecho de que hagamos esto, uno de los propósitos que tenemos es que
que aún no nos crean a nosotros, que digan, ay, ¿será que eso dice la Biblia? ¿Qué son los samaritanos, no? Y que realmente ustedes puedan ir ahí, que puedan reflexionar en todo esto. Y bueno, pues ese es el propósito más grande que tenemos con esto, ¿no? Además de pasar un buen rato con amigos, y pues platicar, ¿no? Y poder tener ese feedback de parte de todos de qué es lo que Dios nos habla, ¿no? Es bien interesante también para mí el ver cómo Dios nos muestra las parábolas y incluso su palabra en general. Siempre nos muestra desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, y todo eso también nos llena y nos trae aprendizaje a nosotros, ¿no? Esperamos de verdad que haya sido de bendición, que sea de bendición para todos ustedes, que los pueda llevar a leer la palabra, que los pueda llevar a reflexionar, y aun si no las conocían todas estas parábolas, pues que sepan que ahí están, ¿no? Y que están para animarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, y bueno, pues sin más, no sé si hay algo que agregar de alguno de los invitados. Yo sí quisiera nada más en la plataforma donde nos estén viendo, si quieren comentarnos alguna experiencia, añádanla, escriban, traten de contactarnos, y si se pueden sumar a alguno de los servicios que tenemos ahí en la iglesia, como servicio de las vías, hay servicios hospitales, hay servicios de, no sé, de entrega de medicamentos, hay varios servicios ahí en la iglesia en los que podemos participar activamente, y solo es cuestión de que nos manden un WhatsApp o un telefonazo, y yo creo que esa sería una buena manera también de participar y vivirlo. Muy bien, gran recomendación, cierto. Y bueno, pues nos pueden seguir en redes, por favor, no dejen de seguirnos en todas las plataformas. Estamos en Facebook como Reconexión, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en ya dije Facebook, ¿sí? Ya estamos. Bueno, pues estamos en todas las plataformas, y por supuesto, ¿no? Abiertos a ser esos buenos samaritanos como cualquiera de ustedes que se acerque con nosotros. Estamos para servirles. Bueno, pues es todo por el día de hoy. Nos despedimos con un fuerte hasta luego. Nos vemos. Y un fuerte hasta luego, chicos.